La perspectiva ética respecto a un conocimiento científico y respetuoso de los derechos humanos, no se justifica la prohibición del aborto en aras de adjudiciar una supuesta personalidad del cigoto. La prohibición resulta ineficiente y es además contraproducente, ya que no logra disuadir a las mujeres que deciden abortar. En cambio, las orilla a hacerlo en una situación de mucho riesgo para ellas. Así que, pues como recomendación, vayan con un médico para poder hacerlo y pues también que sea legal. El término provida nació de las guerras contra el aborto de la década de 1970. El movimiento se ha convertido en una comunidad próspera de aquellos que se enfrentan en cuestiones políticas con la mentalidad de que toda vida humana es valiosa. Aunque sea un bebé aún no nacido, un recién nacido, un anciano o anciana o alguien con discapacidades y necesidades especiales. En su esencia, el movimiento Provida es acerca del valor y la igualdad de todos los seres humanos. En la actualidad, el 53% de la población mexicana está en contra de la legalización del aborto. Son muy pocos los ciudadanos de entre 18 y 24 años que están en desacuerdo de dicha legalización, los cuales defienden que hay otras herramientas argumentando que la mujer no merece la interrupción del embarazo y tratando de mejorar el contexto en el que viven las ciudadanas. El principal problema radica en la educación sexual que se tiene en México, la cual es deficiente, debido a que solo se habla del área física y no de lo emocional y afectivo. El tema de la sexualidad es considerado un tabú por mucha gente, cuando es de suma importancia que se debería de abordar de una manera correcta y amplia. No solo en las escuelas, sino también en las casas. La estrategia del movimiento Provida en México pasa por evitar embarazos no deseados para no tener que llegar a situaciones en las que el aborto sea considerado una solución. Como mujeres, debemos cuidarnos y conocernos antes de llegar al hecho de tener que abortar. El problema ético del aborto plantea dos conflictos entre dos valores: la autonomía procreativa de la mujer y la invulnerabilidad de la vida humana. Si ambos valores se plantean de forma absoluta, no existe la posibilidad de una solución equilibrada, por lo cual hay un problema legal. La Ley Orgánica de 1985 de la despenalización del aborto ha tenido importantes efectos positivos y desaparecieron los abortos ilegales o clandestinos, los cuales sometían a las mujeres a humillaciones, sufrimiento y riesgos sanitarios, lo cual garantizó un derecho a la mujer. La nueva regularización de la ley propuesta ha creado un sistema mixto o en plazos, el cual puede permitir mejoras evidentes. En este sistema de plazos se supone un reconocimiento de que en las primeras semanas del embarazo el derecho a decidir de la mujer tiene más peso que la continuidad del embrión antes de las 22 semanas. Asimismo, la reforma plantea que es importante prevenir el número de embarazos no deseados e ir a las raíces que detonan estos problemas, como la mala educación de las escuelas o la inaccesibilidad de los métodos anticonceptivos y la insuficiencia en el compromiso de los médicos y enfermeras del sistema sanitario público. El aborto ha influido de manera muy controversial en el ámbito cultural. En el lado cultural de la urbanidad se ha visto una influencia muy positiva, ya que en el lado urbano se cuenta con una libertad de conciencia que fundamenta la modernidad. Sin embargo, por otro punto, tenemos su impacto en zonas rurales. En este caso, ha tenido un impacto muy negativo, ya que es visto como un pecado. Y esto principalmente porque la cultura de las personas rurales actualmente se sigue basando en la religión. Esto lo podemos encontrar principalmente en los habitantes de las sierras de Veracruz, Oaxaca, los cuales no cuentan con la educación adecuada
para saber los principales beneficios que nos da el aborto, como por ejemplo que no haya muchos niños sin estudio, principalmente como se vive en esas poblaciones. Un claro ejemplo de esto es el caso de Paulina. Este caso ocurrió en 1999, en el cual Paulina sufrió abuso por un adicto a la cocaína. A Paulina le dieron seguimiento a su caso porque, claro, demandó, porque la joven era una joven de apenas 13 años de edad. Se le dio el derecho de interrumpir su gestación y empezó a tener asesorías por el grupo Fénix mexicalense alias FOPA. Sin embargo, por la cultura que ellas hostigan, fueron hostigadas en el hospital por parte de los habitantes de su región, diciéndole que el eterno castigo por abortar iba a ser irse al infierno. Su decisión no fue abortar en el momento, porque pues la empezaron a maldecir y decir de cosas, pero como ya mencioné, se basan principalmente en la religión. Un sacerdote le dijo que el aborto era un pecado y razón de excomulgación. También inculparon a la madre por la posible muerte de su hija. Una razón por la cual Paulina no quiso abortar fue porque le metieron el miedo de que quedara estéril o bien contrayera el síndrome de Asherman, el cual es la formación de tejido cicatrical en la cavidad uterina, o también le decían que se iba a quedar con un hueco en su útero. Por esta razón, en su cultura dicen que el aborto no debe ser legal y no es aprobado por su cultura, ya que dicen que se pone en riesgo la vida de la mujer y no es apto para la salud. El aborto siempre ha sido un tema muy polémico a los ojos de la religión, aunque con muchas diferencias. Algunas religiones, como el judaísmo y el islam, contemplan la posibilidad de abortar en casos muy extremos o concretos, como podría ser una violación o como la madre estuviera en peligro de dar a ese hijo a luz. En este caso, el catolicismo, que es donde nos vamos a entrar un poquito más, es una de las religiones más estrictas en lo que se refiere a la interrupción voluntaria del embarazo, como lo conocemos normalmente, aborto. Por este motivo, la Iglesia Católica es una de las instituciones más importantes para el mundo. Por lo tanto, muchas personas no respetan tanto la religión o tanto sean como ateas. Pero no tanto eso, sino que no les importa el niño que tiene dentro del feto que tiene dentro. Eso es de parte de la Iglesia Católica. No justifican este método para no embarazarse, o mejor dicho, para no dar a luz, porque ya tienes el feto dentro. Tanto en la religión cristiana se argumenta que esto es lo mismo que la religión católica, piensan lo mismo. Ambas están en contra del aborto. ¿Por qué? Porque es la interrupción de un embarazo donde el feto, diga lo que diga cualquier persona, a ojos de la iglesia, tanto cristiana como católica, es un feto vivo. Se formó de células y, como la ciencia lo dice, las células son vida, ya son algo vivo. Por lo tanto, un feto ya tiene vida y le están quitando la vida a un ser humano. Por lo tanto, están violando igual su derecho. Eso es lo que argumenta la iglesia, tanto católica como cristiana, que son las más sobresalientes en el mundo. Pero ninguna de las dos la prueba, ya que lo consideran indebido interrumpir un aborto y que un feto salga perjudicado en este argumento. El aborto es un fenómeno relacionado con la reproducción que se ha convertido en un problema social y que se podrá solucionar a la medida en que la humanidad alcance un desarrollo material, intelectual y ético más avanzado dentro del marco de la normalidad, la legalidad y la moralidad. Para la reducción de las conductas abortivas hay que continuar trabajando con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre todos los aspectos éticos y sociales relacionados con la salud sexual y reproductiva, mediante una política en que los relacione y tenga en cuenta los riesgos que el aborto acarrea. El desarrollo de técnicas más inocuas para ejecutar el aborto contribuirán a reducir la mortalidad por este proceso. Además, la mayoría de las interacciones y muertes de las mujeres se dan en los sectores más pobres de la sociedad, lo que no solo implica que el objetivo de proteger la vida prenatal no se cumple, sino que la penalización del aborto acentúa las inquietudes existentes. Los países donde el aborto esté despenalizado no muestran complicaciones en la salud o interacciones con las complicaciones de aborto inseguro y aún menos muertes maternas. El
El aborto es un tema de salud pública para interrumpir un embarazo. Muchas mujeres recurren a clínicas clandestinas o medicamentos abortivos, sin consejo médico o sin eficacia comprobada. Estos procedimientos de forma insegura pueden comprometer la salud de la mujer, provocando infecciones, hemorragias, lesiones internas y traumatismos psicológicos, o peor de los casos, dejarla estéril o provocarle la muerte. El prohibir la práctica no va a hacer que esto deje de cubrir el 88% de los abortos. Los abortos ocurren en países en desarrollo, donde se concentran la mayoría de las leyes. Solo se permiten en situaciones de amenaza de vida de la madre. Obligar a la permanencia del embarazo a través de una ley es una violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Por mucho que hayamos nacido biológicamente preparadas para tener y dar a luz a un niño, no todos están necesariamente en condiciones o deseos de asumir esta responsabilidad de cuidar, proteger y asumir costos de un niño y tratar la maternidad como un destino. Sería estigmatizar la posibilidad de elección femenina y convertirla en una criminal ante la ley, una pecadora ante la religión y de una persona sin sentimientos hacia la sociedad. De esta manera podemos concluir que el aborto no es un proceso fácil de llevar para una mujer, además de que sigue siendo muy polémico debido a que hay muchos factores que intervienen. Sin embargo, es de suma importancia que recuerdes que la decisión depende absolutamente de ti. Nadie puede obligarte, es tu cuerpo y decides sobre él. No todas las mujeres creen que esté bien abortar, pero toda mujer tiene el derecho a tomar su propia decisión.